Qué lindo es poder compartir con ustedes la palabra en esta tarde, noche. El Señor nos dio para este año un lineamiento, una dirección. Sí, entendemos que tenemos que fortalecer y crecer y avanzar en la experiencia de un evangelio que se vive en comunidad, que se vive en la familia, que se vive en las casas, ¿sí? Y alineado a lo que el Señor nos dio, quería en esta noche compartirles una palabra, un mensaje que se titula Nacido para las mesas. Y este mensaje es intencional porque tiene dos partes. Primero habla de que fuimos nacidos. Sí, esto habla de nuestro segundo nacimiento. Pero fuimos nacidos con un propósito. Y ese propósito es la mesa. Ese propósito es la vida en comunidad. Ese propósito es ser parte de ese pueblo, de esa familia que Dios vino a comprar con su propia sangre, con su propio sacrificio. Sí, entonces en esta noche quiero hablarte sobre la necesidad que tenemos de un evangelio relacional. La necesidad que tenemos de un evangelio de relación, de comunidad, de conexión, de familia, de casas, ¿sí? A esto va a estar apuntado el mensaje de esta noche, ¿sí? Y pido al Señor que al terminar este tiempo salgas con una convicción profunda de crecer en un lugar de comunidad, de crecer en un lugar de conexión, de crecer en un lugar de relaciones, de vivir en tu casa, de vivir en la comunidad eclesiástica, de vivir en la iglesia, conexión, ¿sí? Y sepan que siempre que vamos a la palabra de Dios, el Señor nos habla muchas veces a los mensajeros primeramente, ¿no? Entonces, no hablo desde un lugar de la persona que sabe y está formada en esto, sino desde el lugar de una persona que tiene que crecer y aprender mucho y formarse mucho en este sentido, ¿sí? Vivimos en la época más conectada de la historia y también vivimos en una de las épocas más solitarias. Podemos hablar en un segundo con una persona que está al otro lado del mundo y muchas veces no tenemos con quién compartir una comida en paz. Tenemos redes, pero no siempre tenemos familia. Tenemos seguidores, pero muchas veces no tenemos comunidad. Yo creo que vivimos en una era donde la gente sufre profundamente la soledad. Hay como una pandemia, hay como ni diría epidemia, una pandemia donde las personas están sufriendo y muchas están muriendo por sentirse solas. Y nos preguntamos por qué la soledad nos duele tanto. ¿Por qué el corazón humano no se conforma solo con existir, sino que necesita pertenecer? Y el cristianismo da una respuesta muy interesante a esta pregunta. El cristianismo dice: esto nos pasa, sufrimos de soledad, necesitamos pertenecer porque fuimos creados a la imagen y semejanza de un Dios que no es soledad. Este Dios es comunión. Entonces, la soledad siempre va a ser una espina en nuestra existencia, porque nuestro diseño más profundo no es soledad, es comunión, es conexión. Y quiero empezar hablando sobre el fundamento de la vida en comunidad. ¿Por qué es necesario que el hombre viva en comunidad? Y podemos hablar de dos grandes fundamentos.
El primer gran fundamento es la naturaleza de Dios. Este mensaje va a tener algunas cuestiones teológicas que por ahí en algún momento pueden parecer densas, pero con la ayuda del Señor vamos a ir navegando por estas aguas. En primer lugar, la naturaleza de Dios es el fundamento de por qué nosotros necesitamos vivir en comunidad, por qué necesitamos no estar solos. La vida en comunidad, la vida en las casas, no es una buena idea del hombre. No es que a alguien se le ocurrió, sí, no es bueno que el hombre esté solo, y esta persona fue un filósofo griego, un pensador. No, la vida de conexión, la vida de casa, la vida de familia, no nace en el corazón humano. Es algo que nace en el corazón de Dios. Es algo que nace en la naturaleza misma de Dios. Dios no es soledad. Dios es comunión. Dios, nos dice la Biblia, Él es Trinidad. Él es uno, Él es un Dios, ¿sí? Manifestado en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender que Dios no es una cosa, Dios no es una idea, Dios no es una fuerza impersonal. Dios es una persona. Dios es un ser relacional que crea, que salva, que redime a esa creación y que la transforma para vivir en comunión con esa creación. Tenemos que tener muy presente esto. Dios no es una cosa, Dios no es una idea filosófica, Dios no es una metáfora iluminada del ser humano. Dios es una persona y es un ser relacional, básicamente, esencialmente relacional. ¿Dónde podemos ver esto? En Juan, capítulo 1, versículo 1. Los que quieran leer conmigo, dice: en el principio la palabra ya existía. La palabra, el verbo, estaba con Dios. Y la palabra era Dios. ¿Sí? Este verbo, que entendemos teológicamente como la persona de Jesús, era Dios, pero estaba con Dios. ¿Sí? Antes de que todo existiera, antes de que todo fuera creado, este Dios que es uno, en este Dios, en esta esencia divina, había tres personas, tres manifestaciones que vivían en un proceso de amor perfecto y continuo. Sí, Juan 1:1 dice que el verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios. Esto nos rompe la cabeza, nos rompe nuestra lógica, pero este Dios en sí mismo es un ser relacional y estas tres manifestaciones de la Trinidad están antes de la creación en una dinámica eterna y continua de amor perfecto y sobreabundante. El universo y el ser humano no nacen de una necesidad de Dios. No nace porque a Dios le agarró una crisis narcisista y de repente empezó a decir: necesito que alguien me ame y necesito que alguien afirme mi yo y necesito que alguien me haga sentir bien, entonces voy a crear al ser humano para que me ame, para que me adore, para que me haga sentir mejor. No, nosotros no nacemos de una necesidad de Dios. Nosotros somos creados a partir de la sobreabundancia del amor de Dios. Es decir, en esta Trinidad, en este ser relacional, hay tanto amor que de repente ese amor se desborda para ser compartido con una creación, con la creación que somos nosotros. Dios no crea algo porque le falta algo. Dios crea algo porque sobreabunda, porque superabunda.
Y este es el superabundar de su amor. Es como una fuente no brota y larga agua porque le falte agua, porque necesite agua. La fuente brota y emana agua porque tiene en abundancia. Entonces, Dios es un ser relacional. Dios es un ser que en su diseño, en su mente, en su inteligencia, también crea una creación que es relacional. Esto está en su esencia, esto está en su naturaleza. La Biblia dice que Dios esencialmente es amor. Ustedes saben que el amor no puede ser vivido en la soledad. El amor necesita de lo que se llama la alteridad. ¿Qué es la alteridad? Es el otro. Es lo que no soy yo. O sea, el amor no puede ser vivido sin la existencia de un otro. Se necesita de un otro para poder experimentar este vínculo de que es el amor, que es el deseo de hacer bien al otro, el deseo de proteger al otro, el deseo de amar al otro. Entonces, nosotros, el Evangelio es una experiencia relacional y comunitaria porque Dios en su esencia es relacional y comunitario. No tiene ningún sentido hablar de un evangelio que nace de un Dios relacional y este evangelio se parece a una experiencia individual o individualista. En la esencia del evangelio, en la esencia de nuestra experiencia cristiana, hay embutido ahí, enquistado ahí una dimensión relacional. ¿Por qué? Porque Dios es amor, porque Dios es relacional, porque Dios es uno y es tres. Y porque Dios crea desde esa naturaleza relacional. Pero el segundo fundamento que tenemos para pensar en un evangelio, en un cristianismo relacional, es nuestra misma naturaleza. La naturaleza del hombre. No solo Dios es relacional, nosotros también lo somos. Nosotros somos creados a imagen de este Dios que es relacional. Por eso Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Queremos reflejar a Dios. Pero reflejar a Dios también es reflejar la comunión que existe en Dios, la comunión que existe en la Trinidad. Reflejar a Dios no es solamente servir, no es solamente trabajar para Dios, no es solamente ser santo, ser puro. Reflejar a Dios es amar. Reflejar a Dios es vivir en comunidad. Porque eso refleja el carácter, la esencia del corazón de Dios. Vamos a leer Génesis 2:18. Este pasaje tan particular. Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal, idónea para él. Fíjense, algo que me llamó la atención mientras estaba pensando y estudiando sobre esto, es que no es bueno que el hombre no esté solo, no viene después de la caída. ¿Se pusieron a pensar? No es que el hombre cae, ¿sí? Génesis 3, el hombre peca, y entonces Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. ¿Qué significa esto? Significa que la comunidad, la vida en comunidad no surge como una solución al problema del pecado. No es que el hombre peca y Dios dice, a ver, ¿cuál es la solución para el pecado? Que el hombre no esté solo. No. O sea, la vida en comunidad no es una solución al pecado. La vida en comunidad es parte del diseño original.
es el plan A. La soledad no solo es incómoda, es anticreacional. Lo voy a decir de nuevo, la soledad no solo es incómoda, es anticreacional. Es contra nuestro diseño. Por eso la padecemos. Por eso nos enferma. Por eso la soledad nunca es una buena señal en la vida de una persona. Es señal de que hay algún proceso de desequilibrio, es señal de que hay un proceso de enfermedad, es señal de que estamos fuera de nuestro diseño original. Por eso la soledad nos enferma. Porque no encaja dentro del diseño de un Dios relacional, dentro del diseño de un ser relacional como es el hombre. La soledad no la vida en comunidad, las relaciones no son solamente una necesidad psicológica que tenemos, son una necesidad ontológica. ¿Saben lo que es una necesidad ontológica? Una necesidad ontológica es una condición fundamental e indispensable para la existencia de una persona. Una necesidad ontológica para el pez, por ejemplo, es que esté dentro del agua. ¿Por qué? Porque si no se muere. O sea, dentro de su diseño de respiración está que el pez pueda respirar dentro del agua. Está en su diseño, está en su ADN, está en su genética. Entonces las relaciones están ontológicamente incrustadas en nuestra genética. Hasta ese punto nosotros necesitamos de relaciones. ¿Sí? No sé si ustedes alguna vez lo pensaron desde esta perspectiva, pero esto es muy profundo para nosotros. Las relaciones no son una buena idea. La comunidad no es una buena idea del hombre. No es una buena idea del pastor cuando se para acá enfrente y nos insta a que vivamos en comunidad. La vida en comunidad es un diseño eterno. Y lo vamos a ver inclusive en implicaciones mucho más poderosas a medida que avancemos un poco en el tema de hoy. Pero está en nuestro ADN, está en nuestra genética, es ontológico. O sea, no podemos vivir sin relaciones. Esto no lo había puesto acá, pero me acordé de cuando estudiábamos psicología evolutiva, nos enseñaban, nos contaron de una experiencia. Hay un cuadro clínico que se llama depresión anaclítica. Depresión anaclítica es un cuadro que desarrollaron por primera vez niños que estaban en un orfanato. Y estos niños en un orfanato estaban cuidados por nodrizas que no eran sus madres. Y tenían todos los cuidados, tenían todo lo que necesitaban. Tenían comida, tenían cuidados, tenían horarios, tenían techo. Y se empezaron a dar cuenta que en el tiempo estos niños empezaron a desarrollar una especie de depresión. Estaban irritables, se ponían mal, se ponían tristes, después lloraban, después empezaban a perder el peso y finalmente muchos de estos niños podían llegar a morir. Y entonces empezaron a investigar y empezaron a pensar, pero ¿qué es lo que pasa? Si tienen todo lo que necesitan para vivir, son cuidados, son atendidos, se les da la leche, la comida, y empezaron a notar que en estos cuidados, como las nodrizas no eran sus madres, muchas de ellas no tenían una conexión afectiva con el niño a la hora de ser alimentado. Y esta falta de amor, esta falta de cariño, esta falta de calidez humana hacía que el psiquismo, que la mente de estos niños fuera enfermando hasta el punto de que podían morir, podían perder peso, podían contraer enfermedades. Entonces, fíjense hasta qué punto nosotros somos seres relacionales, seres afectivos, seres de conexión, seres de comunidad.
Sí, está en nuestra genética. Entonces, nosotros necesitamos de vida en comunidad. Y esto también lo vemos en un segundo punto que voy a hablar ahora, que es la salida de ese diseño relacional. ¿Qué es lo que pasa cuando salimos de ese diseño de comunidad? Eso es lo que siempre hace el pecado. El pecado no es solamente romper reglas. El pecado no es solamente hacer las cosas mal. El pecado es romper relaciones. ¿Quieren ver el fruto del pecado? Muchas veces el fruto del pecado se ve en las relaciones quebradas. El pecado rompe primeramente nuestra relación con nuestro Creador, nuestra relación con Dios. Vamos a leer Génesis 3, capítulo 3, del verso 8 en adelante. Dice: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor entre los árboles. Entonces el Señor llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Lo primero que hace el pecado es rompe la relación con Dios. Ahora, Dios y el hombre están separados. Ahora el hombre, en vez de correr hacia Dios, corre de Dios. Por miedo, por vergüenza. Es lo primero que el pecado rompe, nuestra comunión con Dios. En segundo lugar, rompe nuestra relación con los demás. Vamos a leer Santiago, capítulo 4, versículo 1 al 3. Santiago, capítulo 4, versículo 1 al 3. Un pasaje, por cierto, muy pertinente para los días que estamos viviendo. Dice: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente los que les dará placer. Santiago dice: ¿de dónde vienen las relaciones quebradas? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las contiendas? Vienen del pecado. Viene del corazón, de las pasiones, del egoísmo humano, del egocentrismo humano que piensa solo en sí mismo y no piensa en el otro, no piensa en el prójimo. Eso es lo que hace el pecado, quiebra nuestras relaciones horizontales con los demás. Pero el pecado también y finalmente quiebra la relación con nosotros mismos, nos disocia, nos divide internamente. En Romanos 7:15 Pablo dice que no hace lo que quiere, sino lo que odia, lo que no quiere, eso hace. ¿Sí? Y esto teológicamente es una realidad. Nosotros tenemos una guerra entre dos naturalezas, entre el diablito y el angelito que nos hablan, uno y otro, ¿no? O sea, estamos disociados, estamos en conflicto, estamos divididos. ¿Sí? Esto es lo que hace el pecado. Quiebra nuestra integridad psíquica, la integridad de nuestro espíritu, nos disocia, nos vuelve conflictuados, nos vuelve ambivalentes, nos vuelve ambiguos. Hay una guerra en nuestro interior. Este es el fruto del pecado. Se pierde la armonía, se pierde la unidad.
Cuando el pecado aparece en el Edén, el hombre se esconde de Dios, acusa al otro y se cubre a sí mismo. Acá vemos los tres quiebres. El hombre se esconde de Dios, acusa al otro, el otro es el culpable, ¿sí? Y se cubre a sí mismo porque ahora él está en conflicto interno. Ahora siente vergüenza, ahora siente culpa, culpa que es enfermiza, culpa que es patológica. Ahora él está en crisis interna, pierde la armonía interior. Ahora su mente está fragmentada, su espíritu está en guerra. Pecar no es solo hacer lo malo, pecar es desconexión, pecar es ruptura. El pecado disocia, fragmenta, separa, desconecta y crea individualismo. El pecado crea guerras. El pecado es implacable, el pecado es cruel, el pecado es impío. Es por el pecado que hasta gente siente placer cuando el otro sufre. Las consecuencias del pecado son la quiebra de las relaciones. Esto me parece muy profundo. Es interesante que la palabra muerte, que es el fruto del pecado, en el original, cuando uno ve el sentido original de la palabra, ¿saben lo que significa muerte? Separación. Esto es lo que hace el pecado, nos separa. Entonces ven, la salida del diseño relacional es la comunidad que se rompe, es la conexión que se quiebra, es el individualismo, es el egoísmo, es el ser humano que ahora ya no piensa ni pone al otro antes que a uno, sino es el endiosamiento del ego que ahora es lo único que importa. Y entonces el orden de la creación, la armonía de la creación se quiebra, se fragmenta, se rompe en mil pedazos. Ahora estamos enemistados, ahora estamos en guerra. Entonces la soledad, la separación, la muerte, es la salida del diseño relacional. Y ahora enseguida en el último punto te voy a mostrar cómo lo que cantábamos hoy, cómo va a haber un momento en donde eso se va a reparar de una forma maravillosa, que estremece el corazón. Pero antes de eso vamos a hablar que la experiencia del Evangelio es una experiencia esencialmente relacional y de comunidad. Dios es un ser relacional, nosotros somos seres relacionales, sí, somos seres de casa, somos seres de familia, la soledad es anticreacional, estar solos nos duele, nos enferma, nos puede matar. El pecado es la manifestación muy clara de esa salida, de ese diseño, de ese plan A. Y ahora tenemos que entender entonces que el Evangelio, la experiencia del cristianismo no puede ser sino también relacional y de comunidad. Cristo no vino a salvar personas aisladas. Cristo no vino a salvar solamente a perdonar pecados individuales. Cristo vino a salvar a la humanidad y a crear un pueblo y una familia para Él. Eso es lo que Él está haciendo. Como cantamos hoy, de toda lengua, pueblo, tribu, nación, Él está separando a ese pueblo, a ese reino de sacerdotes para Él. Esa es su herencia. Él pagó por eso. Él merece, Él es digno de eso. Dios nos introduce en su familia. El Evangelio no se trata solamente
de reconciliación, se trata de adopción. No es solamente que Dios nos perdona, me perdona mi pecado y yo ahora me voy tranquilo a la eternidad, al cielo y vivo una vida con Él. No, el Evangelio es mucho más que eso. El Evangelio es que yo fui adoptado, que yo fui inserto, incluido en una familia. El Nuevo Testamento está lleno de estas verdades. Vamos a leer, por ejemplo, 1 Pedro 2:9, capítulo 2. Primera Pedro capítulo 2, versículo 9 y 10. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar en su luz maravillosa. Mi versión dice algo muy interesante en el verso 10. Dice, antes no tenían identidad como pueblo. Ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia. Ahora han recibido la misericordia de Dios. Antes no teníamos una identidad como pueblo. No teníamos identidad, no teníamos genéticas, no teníamos un sentido de pertenencia. Ahora que estamos en Cristo, ahora que fuimos reconciliados, tenemos una nueva identidad y esta identidad nos liga, nos conecta directamente a una familia, a un pueblo. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 7, verso 9 y 10. Dice, después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras y gritaban con gran estruendo. La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Estos somos nosotros, sos vos, soy yo, los que estamos en esa multitud. Si somos un pueblo, una familia. El Evangelio no solo cambia tu destino eterno, el Evangelio cambia tu identidad. No solo muda tu destino, muda tu identidad. Y también muda tu sentido de pertenencia. Ahora ya no perteneces, ahora ya no pertenezco a ese reino de personas que se pierden. Ahora pertenezco a un nuevo pueblo. Ahora estoy inserto en una familia. Ahora tengo un padre y tengo hermanos. Vamos a leer Efesios 2:19. Dice, así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Ya no soy un extranjero, ya no soy un desconocido, ya no soy un extraño. Soy miembro de la familia de Dios. Soy parte de ese pueblo. Sí, entonces cuando vine al cristianismo, no vine solamente para salvarme del infierno. No vine solamente para que se me perdonen los pecados. Claro, todo eso sucede, pero vine también a formar parte de una comunidad, parte de una familia. Tengo un nuevo sentido de identidad, tengo un nuevo sentido de pertenencia, tengo una nueva casa y tengo una nueva mesa donde me puedo sentar.
La iglesia es más que una institución. La iglesia no es solamente una organización, la iglesia no es un evento, la iglesia es una familia. Y vos y yo somos hermanos, hijos de un mismo Padre. Y si trabajáramos con esta cosmovisión y con este entendimiento, probablemente muchas cosas cambiarían en la forma en cómo nos manejamos unos con otros. Por eso el cristianismo no es un evento personal. Es una experiencia esencialmente comunitaria. Claro, es una experiencia que está hecho de eventos personales, pero esencialmente es una experiencia comunitaria. Dios no está preocupadísimo porque Enzo Delgado vaya al cielo y allá lo adore solito. O sea, yo no soy la última Coca-Cola del desierto. Dios está interesado en formar un pueblo, una familia. No se trata de compartir solamente actividades, se trata de compartir la vida. Hechos 24-27 nos habla de la iglesia primitiva. Y en la iglesia primitiva, ¿qué sucedía? Los creyentes compartían la mesa, se ayudaban económicamente, oraban juntos, caminaban juntos. Es decir que yo soy un cristiano solitario o que tengo una espiritualidad personal, individualista, es un contrasentido y un absurdo. Porque de nuevo, esencialmente, el cristianismo es una experiencia comunitaria. Decir que yo soy un cristiano de oficina, que voy y hago mis cosas, no hablo mucho con las personas, no me conecto mucho, no comparto una vida en comunidad, o que miro mis predicaciones por YouTube y camino solo en mi vida cristiana, es un contrasentido porque Dios es relacional. Él vino a construir un pueblo, Él vino a construir una familia. ¿Cómo yo voy a caminar solo? ¿Cómo yo voy a tener una espiritualidad individualista, aislada? Yo puedo querer solo. Escuchen esto, yo puedo querer solo, pero no puedo vivir el evangelio solo. Lo voy a repetir, se puede creer solo, pero vivir el evangelio no se puede solo. Para vivir la dimensión del reino tiene que haber un otro. Tiene que haber un otro, tienen que haber otros. Dios no solo se manifiesta en nuestra comunión personal, en mi momento de intimidad, de devocional, en mi culto individual, en mi momento de meditación, de oración. La Biblia dice que Dios se manifiesta en la comunidad de los santos. La comunidad nos permite compartir y fortalecer nuestra fe, nos ayuda a confesarnos, nos ayuda a apoyarnos, podemos servirnos e inclusive podemos aprender a amarnos y a soportarnos. ¿Sí? Porque ni siempre está fácil la cosa y ni siempre es fácil amar. Y a veces aprender a soportarnos y llevar las cargas unos a los otros ya es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, Dios dice, la palabra dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Eso dice Mateo 18:20. Entonces, Dios no solo se manifiesta en el momento donde yo estoy súper conectado y trascendiendo casi en el tercer cielo, adorando. Dios se manifiesta ahí, por supuesto. Pero Dios se manifiesta cuando estoy compartiendo una comida. Dios se manifiesta cuando estoy haciendo una llamada y diciéndole, mira hermano, estoy en un momento difícil. ¿Puedes orar por mí o puedes darme un consejo?
Dios se manifiesta cuando estamos dos sentados juntos llorando, alguna pérdida. Ahí es donde Dios se manifiesta también. Dios no se manifiesta en nuestros momentos más trascendentes solamente. Dios se manifiesta en la cotidianidad de nuestras relaciones. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Somos sus manos, somos sus pies, somos su expresión. Y acá hay dos sentidos en esto, como cuerpo de Cristo. Primero, que no podemos crecer individualmente sin el cuerpo. ¿Usted vio alguna parte del cuerpo que crece sin el cuerpo? ¿Qué le pasa a la parte que es retirada del cuerpo? Se muere, se pudre. Sí, entonces hay un principio lógico, hay una ley natural. No podemos crecer sin el cuerpo. No se crece sin el cuerpo. Pero tampoco podemos expresar a Dios sin unidad. Sí, Jesús oró para que seamos uno y para que el mundo crea. ¿Sí? En esto van a conocer que son mis discípulos, que se maten unos a otros, que nos amemos unos a otros, que nos cuidemos unos a otros, que nos defendamos la espalda unos a otros, que nos protejamos, que nos ayudemos, que nos sirvamos. La mejor estrategia evangelística, ¿quieren saber cuál es? La unidad. Esa es la mejor estrategia evangelística. ¿Saben por qué yo creo que es la unidad? Porque es algo que el mundo no puede reproducir. Hasta la puede imitar un poco, pero no puede amar como el cristiano ama. Entonces el mundo puede ofrecer mejores programas de entretenimiento, mejores shows, mejores esto, pero no puede ofrecer mejor unidad. Ahí la iglesia se destaca. Ahí la iglesia tiene la delantera. La comunidad humana tiene que ser el eco de la Trinidad eterna. La comunidad humana tiene que ser el eco de la Trinidad eterna, del amor y la relación perfecta que existe en la Trinidad. Entonces, un cristianismo, un evangelio individual es un contrasentido, es un absurdo, es una figura incoherente. No existe. De nuevo, podemos creer solo, pero no podemos vivir el evangelio solo. No podemos compartir la experiencia, la esencia, el mensaje de Cristo en la soledad. Y por último, lo último que quería decir en esta noche, y esto me parece maravilloso, es que la comunión y la relación es el diseño, como decíamos hoy, es el diseño del inicio, es el plan A. O sea, no es bueno que el hombre no esté solo, no es una solución al pecado, es el plan A, es el diseño original. Pero también es el diseño escatológico. También es el diseño del final de los tiempos. Cuando Cristo restaure todas las cosas, Él no va a hacer algo nuevo, Él no va a hacer algo distinto. Muchas veces las personas dicen, Dios está haciendo algo nuevo. Sí, a lo mejor está haciendo algo nuevo en la estación de la vida de una persona, está haciendo algo nuevo, renovando algo en la vida de una persona, pero escatológicamente Dios no está haciendo nada nuevo, Dios está cumpliendo su plan, el que dijo que iba a cumplir desde siempre. O sea, Él no tiene secretos, Él dijo, yo voy a volver, voy a restaurar todas las cosas y van a pasar ciertas cosas, y es eso lo que Él está haciendo, es eso lo que Él va a hacer. Él va a llevar a la plenitud el diseño del origen.
Dios no solo va a estar en el hombre, Dios va a estar definitivamente con el hombre, de manera completa y permanente. Vamos a leer Apocalipsis 21:3. Dice: oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Ese es el diseño, ese es el plan. Dios mismo va a estar con nosotros. Ya no de una forma indirecta, ya no solamente a través del Espíritu Santo. Dios va a estar cara a cara. Él va a habitar con nosotros. Él va a restaurar esa relación que era antes de Génesis 3. Y no solamente vamos a estar con Dios, vamos a participar de la vida de Dios. Habrá una comunión íntima, participativa y transformadora. Vamos a leer Apocalipsis 22, 3 y 4. Dice: ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Nosotros vamos a adorar a Dios, vamos a servirlo y lo vamos a ver cara a cara, directamente. Como cuando Adán se encontraba con su Creador y caminaba en el huerto, antes de que el pecado rompiera esa relación. Dios va a restaurar y va a abolir la maldición del fruto del pecado, que es la muerte. Ya no va a haber más separación entre Él y nosotros. La reconexión va a ser completa. Y esta restauración no solamente va a ser vertical, va a ser también horizontal. Vamos a vivir en un mundo, en una realidad, en una eternidad, donde ya no va a haber relaciones quebradas y donde ya no va a haber personas quebradas. Ya no va a haber más celos, ya no va a haber más complejos de inferioridad, ya no va a haber más comparación, ya no va a haber más rechazo, ya no van a haber más heridas, ya no va a haber más agresión. Cada persona va a ser amada y plenamente capaz de amar. Dios va a abolir la maldición que existe entre nosotros, que nos separa, que nos divide, que nos hace egoístas. Vamos a leer Isaías 11 a partir del verso 6. Cómo yo anhelo por este día. Cómo espero este día. 11:6 dice: en ese día el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastará cerca del oso, el cachorro y el ternero se echarán juntos, y el león comerá heno como las vacas. El bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño,
Porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. ¡Wow! Esto a mí me estremece. La tierra estará llena de gente que conozca y ame al Señor. Y no habrá nada en su monte santo que destruya o haga daño. Pero fíjense lo que dice Isaías capítulo 2, verso 4. Isaías 2:4 dice: el Señor mediará entre las naciones y resolverá los conflictos internacionales. Ellos forjarán su espada en rejas de arado y sus lanzas en herramientas para podar. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. ¡Wow! Una humanidad, qué locura, una humanidad que va a forjar sus armas de guerra en elementos para labrar y cultivar la tierra. Una humanidad que en vez de matarse, van a construir. Una humanidad que ya no va a ser tóxica, ya no va a hacer daño, ya no va a estar llena de odio, de egoísmo, de ambición, de poder. Dios va a restaurar eso. El Evangelio me dice que eso tiene que pasar. No va a haber quien haga daño en su monte santo. Dios no solamente va a restaurar el diseño de la comunidad, no solamente lo está restaurando ahora a través de la iglesia, lo va a restaurar perfectamente, porque es el diseño original, el plan A. La historia tiene que terminar como comenzó, con el plan A. La comunión y conexión perfecta no es un plan B, siempre fue el plan A. La armonía total de las relaciones es el diseño del principio y es el diseño del final. Dios va a reparar nuestra relación con Él, con los demás y con nosotros mismos de forma definitiva. Y la historia va a terminar como comenzó. No con almas aisladas en el cielo tocando el arpa y muriéndose de aburrimiento. Va a terminar con una ciudad, va a terminar con un rey que vuelve para tener una relación perfecta. Esa relación que tuvo con el hombre antes de la caída. La historia avanza hacia un lugar, no como los griegos decían que la historia gira en círculos y todo vuelve a ser, no. Para el judío la historia, y para nosotros la herencia cristiana, la historia avanza hacia un lugar. Hacia el lugar de una comunidad redimida, hacia el lugar de Dios habitando definitivamente con el hombre como era en el origen. El destino final del cristianismo, ¿saben cuál es? Creo yo. A diferencia de otras religiones, no es la iluminación trascendente solitaria, el convertirse en uno con el cosmos, el nirvana, el dejar de ser. El destino final del cristianismo es la reconexión. Es el reencuentro. Y es la comunión perfecta con la familia de Dios. Hacia eso apuntamos. Entonces, el Evangelio no solamente es una solución a nuestro pecado individual, no es una filosofía de vida para entender, no es un código moral para obedecer. El Evangelio es la invitación de Dios a entrar a su vida. Dios toma la iniciativa y nos invita a que entremos a su vida. Ahora, esa vida es una vida de comunión,
Es una vida de conexión, es una vida de amor y es una vida de familia. Es un contrasentido decir que soy cristiano y vivo en el aislamiento. Vivo desconectado de mi familia y de mis hermanos. Porque el Dios que me creó, el Dios que me salvó, el Dios que me llamó, el Dios que me espera, es un Dios de relación, es un Dios de mesa, es un Dios de familia y es un Dios de comunidad. Él es relación en sí mismo, Él es amor en sí mismo. Decimos mucho y a veces también cantamos mucho que queremos estar ardiendo por Dios y quemando por Dios. Pero saben, no ardemos ni quemamos solos. El carbón no arde ni quema solo. El carbón arde y quema junto con otros carbones. Si queremos estar ardiendo por Dios, tenemos que estar viviendo comunidad. Si queremos estar ardiendo y quemando por Dios, tenemos que estar conectados. Tenemos que vivir ligados, interrelacionados con otros. Hay personas que creen en Dios, pero viven solas espiritualmente. Hay personas que oran, pero no comparten su vida con nadie más. Hay personas que vienen, pero no pertenecen. Hay personas a las que Dios les llama a creer, pero también les llama a volver a la mesa. El cristianismo no es solamente una fe para creer, el cristianismo es una familia para habitar. No es solamente una verdad para aceptar, es una comunión para vivir. Dios no está formando individuos aislados, Dios está formando una familia. Y el Espíritu Santo no habita en soledades, el Espíritu Santo habita en un pueblo. Jesucristo no murió solamente para salvarnos del pecado, murió para traernos de vuelta a casa. Y en esa casa hay una mesa. Y en esa mesa hay un lugar para vos y un lugar para mí.